Utopías, lugares del buen vivir. Muy buenas tardes y bienvenidas al segundo capítulo de esta Utopía que abre el espacio para contar los lugares del buen vivir. Después de un primer capítulo que fue para nosotras una declaración de intenciones, en esta segunda entrega os proponemos explorar los lugares del buen vivir, acercándonos a propuestas que lo están nutriendo y que contribuyen al latido de este mundo lleno de utopías que ya caminan y que nos inspiran y entusiasman. Hoy nos adentramos al territorio de la educación porque creemos que es uno de los caminos que ayuda a que las semillas de los lugares del buen vivir vayan creciendo fuertes y transformando ya desde los inicios de la vida. Hablaremos de autogestión educativa y lo haremos con personas que decidieron construir su propia forma de educar, creando los espacios que soñaban para sus criaturas. Escucharemos en este primer reportaje de Utopías algunas voces de padres y madres que decidieron ser parte activa de lo que aprenden sus hijos e hijas y cómo lo aprenden y apostar por un espacio de educación autogestionado, convencidas de que es el mejor entorno que podían ofrecer. Hoy nos acercaremos a una experiencia que tiene lugar en Cataluña, una escuelita que lleva por nombre La Gla, Educació Viva, de la mano de Oriana Blanc, una de sus fundadoras. Recogeremos también impresiones de algunas madres de la escuelita y conversaremos también con Eva Pérez, madre que estuvo en la fundación de La Piña, en Barcelona, una experiencia de educación libre, autogestionada, que funcionó durante más de 17 años. Hoy estrenamos un reportaje con mucha ilusión y con la voluntad, como siempre, de inspirar a las utópicas que nos sintonicen para que sigáis construyendo los lugares del buen vivir. Agradeceros muchísimo también los comentarios y aportaciones que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales y de nuestro correo electrónico utopiasbuenvivir@gmail.com. Algunos habéis expresado vuestra voluntad de colaborar con este podcast, no solamente proponiendo utopías que contar para que desde aquí las vayamos expandiendo, sino también en forma de colaboración monetaria para que podamos seguir moviéndonos por el territorio enlazando utopías. Ha sido a través de estos comentarios que hemos decidido también crear un perfil en PayPal, paypal.me/utopías, a través del cual podréis aportar las cantidades que queráis y con la frecuencia que deseéis. Y también hemos creado un perfil en la plataforma Patreon, patreon.com/utopías buen vivir. A través de Patreon podrás también escoger tu contribución mensual. Sabemos que tu aportación hará la diferencia para que sigamos ofreciendo este podcast. Muchas gracias de quien os habla, Marta Espurna, y también en nombre de todas y todos los colaboradores de este podcast. Gracias por confiar en esta forma de expandir las utopías. Y hoy damos paso al primer reportaje de Utopías con este tema, A Vida, de Ju Vieira. Podéis encontrarla en la plataforma Bandcamp. Vou encontrando no caminho da vida
Estas cosas bonitas me hacen despertar. Hablaremos de su disco en próximos episodios de este podcast, porque su música inspira los lugares del buen vivir. Eu vou tendo a certeza como é belo viver. A vida é doce presente, uma oportunidade para ser e para criar. Hoy nos hemos trasladado a la comarca de la Garrotxa, situada en la provincia de Girona, en Cataluña, para hablar con Oriana Blanch Lázaro. Ella es madre de 2 niñas, de 10 y 6 años, y cofundadora de la escuelita La Gla, Espai de Joc. Oriana estudió químicas en la universidad, pero la vida la trajo a descubrir que lo que buscaba era la química de la vida. Ha estado siempre mucho en contacto con los más pequeños, ofreciendo talleres de arte y también de compostaje en las escuelas y formando parte de grupos excursionistas para jóvenes. La conexión con las criaturas de distintas edades le despertó siempre las ganas de aprender y de crear. Se define como buscadora inquieta sobre las muchas cosas que se le iban presentando en la vida y se atrevió a ir materializando lo que sentía que era bueno para ella y para su entorno. De esta manera nació la escuelita de La Gla en el año 2015, un espacio de juego respetuoso en el que acompañan a las criaturas desde la educación viva. Entrevistamos a Oriana Blanch en La Garrotxa para saber un poquito más de la historia de La Gla y decidimos también acompañar un día en la escuelita. Posso ser o que eu quero se eu me proponho. Posso atraer aquilo que eu preciso. Oriana nos cuenta cómo surge esta semilla de La Gla y el impulso de querer crear algo tal y como ella lo soñaba para sus hijas. Pues bueno, a través de llegar a la maternidad, a ser madre, ¿no? Aparecieron una serie de preguntas, de cuestionarme cosas que me pasaban con mi hija mayor, pues, porque ella fue la primera, ¿no? De poder reflexionar sobre cosas que yo también había vivido en la infancia, ¿no? Y cómo quería yo estar con ella, ¿no? Con mis hijas. Y fue a raíz de esto, de cosas que igual en un momento eran como preguntas simples o, ¿no? De esto así, esto asá. Y entonces llegó la conexión con una mujer que ella hace muchos años que trabaja y acompaña familias, a sus hijos también los acompañó. Y con ella, pues, ¿no? Empezó como todo un movimiento de encuentros familiares donde nos encontrábamos con nuestros hijos, nuestras hijas, con las madres, los padres, y ella nos daba como un espacio de autorreflexión y de autocuidado para con nosotras, ¿no? Y poder en la naturaleza, pues poder estar desde la observación, desde el silencio, observando qué pasaba en la relación con nuestros hijos, ¿no? Con las criaturas que estaban ahí en ese espacio y tiempo, ¿no? Entonces ella nos acompañó durante cierto tiempo y ahí fue como, para mí, como un clic. Claro, fue así es como yo quiero caminar, ¿no? Y desde esta, siempre lo digo, ¿no? Como pasar por de la mente al corazón, porque hay mucha información, ¿no? En todas partes, hay libros, hay como mucha información sobre la crianza, sobre el acompañamiento, pero para mí la base es poderlo pasar de la mente al corazón y ahí poder, desde un entendimiento, ¿no? Poder caminarlo con coherencia, ¿no? No sin juzgarnos, sin culparnos, pero poder decir, bueno, pues yo veo que así puedo favorecer la autonomía, el crecimiento de ellos y mío también, ¿no? Creuarem el mar d'enlloc, les fronteres ignorades i a la terra de tothom farem cap amunt somriure. Y entonces, claro, cuando mi hija tenía 3 años y todo ese grupo de madres, padres y niños, pues cada uno empezaba como a tener como necesidad de espacio propio y yo vi que mi necesidad era poder seguir acompañando a mi hija desde este lugar y de esta manera, ¿no? Que habíamos aprendido
caminando y practicando, ¿no? Era una práctica constante de revisión continua y de poder estar de otra manera. Y claro, fue ahí donde dije, bueno, pues, ¿cómo me coloco yo, no? Y ahí dije, bueno, tomo el mando, ¿no? De poder acompañar a mi hija junto a otros niños que en ese momento estábamos compartiendo. Y así fue como nació el AGLA, ¿no? De 6, 7 familias que ellos, cada uno necesitaba el adulto, pues unas horas al día de tiempo propio para sus proyectos, y yo junto con Selene, mi compañera que también ahora está conmigo acompañando en el AGLA, pues empezamos a acompañar a esos niños en el bosque, ¿no? Era donde nos encontrábamos en esos encuentros con Esther, que es nuestra primera maestra, ¿no? Que decimos. Empezamos a acompañarlos día tras día, unas horas al día, así como habíamos aprendido, ¿no? El caser s'obri portes, somia i fer volar els peus, tanca els ulls sense espantar-se. Crear un espacio de observación y de silencio con los hijos e hijas, y de ahí, debajo de un roble, nació la idea de lo que querían crear, que llevaría el nombre de un fruto, por cierto, que en catalán se llama agla, y de este fruto nace una metáfora que explica un poco la filosofía de la escuelita. Claro, el agla es una bellota, y en este caso no es una bellota de cualquier árbol, sino de un roble, ¿no? El agla nació debajo de un roble muy bonito que está aquí en La Garrocha, y los encuentros eran ahí ya antes de que naciera el agla. Los encuentros familiares los hacíamos debajo de este roble, y ahí montábamos diferentes espacios donde los niños jugaban, aprendían autónomamente, ¿no? Tocaban materiales desde su necesidad interna, ¿no? Y bueno, pues cuando iniciamos el agla no teníamos nombre, y era pues la escuelita, ¿no? Le decíamos así como la escuelita, pero tampoco ¿no? Y claro, el agla, una de las bases filosóficas más potentes es la presencia, ¿no? La presencia del adulto, cómo está presente en cada momento acompañando a estas criaturas. Y fue muy curioso porque cuando estábamos acompañando a los niños y en algún momento nosotras nos desconectábamos de esta presencia atenta que nos trae aquí ahora, que es lo que nos traen también las criaturas, y nos íbamos a la mente a pensar, qué sé yo, lo que tenía que hacer después, o lo que pasó ayer, o lo que está ocurriendo, ¿no? Pues ahí una bellota nos caía en la cabeza. Y así fue como varias veces, ¿no? ¡Pam! Como la bellota nos daba de atención, estás aquí y ahora. Y entonces fue claro, pues la agla. El nombre nace de esto, ¿no? De estar presente, ¿no? Y la agla nos daba la presencia en el momento en que nos íbamos, ¿no? Del aquí y ahora, ¡pam! Ella nos decía, aquí. El viatge sense fi no comença si no saps que no hi ha demà ni ahir, només foc, vent, terra i mar. Le preguntamos a Oriana qué era lo que no encontraba en la educación convencional infantil para niños y niñas desde el 1 año y medio hasta los 6 años. Bueno, yo primero lo que no quiero es entrar en comparaciones. Siento que cada lugar es auténtico desde su manera o desde su perspectiva, ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento ya sabía que existían otras experiencias de escuelas, así como más, con una mirada más abierta al crecimiento personal, al acompañamiento a la autonomía, al aprendizaje autónomo, pero de alguna manera yo sentía como una profunda responsabilidad, ¿no? de poder acompañar a mis hijas todo el tiempo que pudiera, ¿no? Y claro, en una escuela convencional, que hay de muchos tipos, entonces aquí, claro, yo no me gusta generalizar porque siento que no vibra conmigo, ¿no? El hecho de poner etiquetas, ¿no?
Pero como en el AGLA nos basamos en una ratio muy bajita, que es un acompañante para 7 criaturas máximo, claro, ahí es donde podemos estar muy presentes en todo lo que pasa, en cualquier, qué sé yo, una caída, en un conflicto, en una alegría con gozo de haber descubierto cómo se abría una cajita y poder estar, cuando el niño te mira con esos ojos de he podido abrirlo, ¿no? Y poder estar ahí, igual desde el silencio, hacerle así estoy aquí y te veo, ¿no? Con esa presencia y esa atención de lo que está pasando en cada momento, ¿no? De poder observar cada detalle. Y entonces, claro, hay muchas escuelas en que ya por ratio, por mucho que el profesor, maestros, maestras quieran intentar estar presentes, es que es muy difícil. En las guarderías, ¿no? en las escuelas hay ratios de un adulto por 20 niños como mínimo, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil. Claro, nosotras, nuestro límite era este, ¿no? También, o sea, la ratio bajita para poder estar muy presentes en todo lo que pasa, ¿no? En la atención al cuidado también, ¿no? Porque cuando cuidamos las necesidades básicas de los niños, ellos aprenden de eso, ¿no? Cuando tú puedes lavar las manos con atención, mirando que esté seco cada dedo cuando lo secas con la toalla, de no ir deprisa, ¿no? De poder tomarnos el tiempo para poder despertar todas las sensibilidades y poder estar atentos a cada cosa, a cada detalle, ¿no? Y ahí yo creo que es la magia, ¿no? del AGLA, de no tener que estar pendiente de otros 20 niños, sino poder estar con lo que está pasando, ¿no? Y acompañar eso porque es un proceso de autonomía y de aprendizaje a través de la experiencia, ¿no? Del vivirlo. L'avió no du envols i el vaixell no sap on porta. Si camines t'erraràs, només hi ha el somni que guia. Las acompañantes del AGLA se inspiraron en varias líneas pedagógicas y las mezclan en las propuestas que diseñan para las criaturas de la escuelita. Bueno, yo siempre digo que la AGLA no se casa con ninguna línea pedagógica. Sí que bebemos de muchas líneas y al final también, claro, nuestra base viene de todo este aprendizaje con Esther Montmany, una gran maestra para nosotras. Ella sí tuvo mucho contacto con los Bild, Rebeca y Mauricio Bild en Ecuador, que es la línea del Pestalozzi, un proyecto que hubo muy potente. Entonces ella nos trasladó como muchas dinámicas y maneras de hacer de ellos, ¿no? Pero también hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo que, bueno, hay cosas, por ejemplo, rituales de la escuela Waldorf que pues también los tomamos y otras estructuras, otras filosofías, pedagogías que en algún punto nos resuenan, entonces tomamos, ¿no? De ahí. Le preguntamos a Oriana cómo se organizan en el AGLA y también cómo se relacionan con las familias. Yo siempre digo que el AGLA es como un organismo vivo, ¿no? Donde todo lo que se mueve hace mover al resto, ¿no? Somos un sistema en lo que estamos todos entretejidos, ¿no? Y entonces, bueno, que un niño entre o se vaya del AGLA, pues eso mueve al resto del grupo de familias, ¿no? Que a una familia le esté ocurriendo alguna cosa, eso nos mueve a todos, ¿no? Entonces poder estar atentos y atentas a estos movimientos para que el organismo esté de la mejor manera, porque es lo que queremos, ¿no? Poder estar contentos, alegres, presentes, ¿no? Poder acompañar a los niños y niñas que de esta manera que lo hacemos nosotras, pero también es una semilla que sembramos en cada familia para que se lleven esa experiencia a casa, ¿no? Es un punto de comunicación muy constante, porque desde favorecer la autonomía, poner límites, poder acompañar en que cada niño, cada niña se pueda hacer su mochila en la mañana, ¿no? Como acompañar para que los niños toman responsabilidad de sus cuerpos, de sus cosas, ¿no? De sus decisiones, ¿no? Que son niños que con 1 año y medio, 2, toman decisiones, ¿no? Tienen un saber muy profundo. Lo que pasa que a medida que les vamos creando dependencias,
porque los adultos generalmente, por la rapidez del día a día, pues acabamos generando dependencias y ellos pues se van desconectando también, ¿no? Ellos dicen, pues si me lo hacen, pues yo ya no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces en el AGLA es un espacio donde podemos parar el tiempo para que ellos tomen la responsabilidad de su quehacer, cómo quieren hacerlo, cuidándose a uno mismo, al otro y al material y al entorno. Claro, en el AGLA, como es un lugar donde los niños pueden decidir en cada momento qué hacen, porque es un espacio donde ellos van recorriendo materiales, lugares, espacios, interior, exterior, porque ahora sí estamos en un lugar físico donde tenemos, ¿no?, 2 salas, entonces hay una libre circulación donde ellos pueden decidir si estar afuera jugando, si estar adentro jugando, si estar descansando, si tienen ganas de comer, si no, ¿no? Entonces, desde esta toma de decisión y este juego autónomo, para mí es como es el kit de la cuestión, ¿no? El poder decidir en cada momento desde este cuidado, ¿no? Y claro, a través del juego pasan tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que es poder estar, ¿no? Poder estar observando cada etapa y cada momento y cada avance de cada niño, ¿no? O niña que te muestra, ¿no?, en qué punto está, y poder ofrecer también en función de las necesidades que hay al grupo, que también es un lugar donde no tenemos una pauta, un currículum que seguir. Nosotras vemos el grupo y ahí surgen las propuestas, necesidades. Igual hay propuestas también que hacemos y nunca son obligatorias, ¿no? Es como, bueno, hay una propuesta ahí, otra propuesta afuera y cada uno puede llegar y estarse el rato que necesite, ¿no? No hay un tiempo, ahora ya tienen que salir. Claro, si hay mucha gente esperando, igual avisamos, mira, hay mucha gente esperando y tocará hacer cambio de turno. Y también aparte poder entender que la frustración y el enfado es algo muy sano. Podemos acompañar también esa parte emocional de cada niño, ¿no? Bueno, hay una carga y una frustración, podemos acompañar eso, un llanto, unos gritos, un enfado, porque él quería algo y lo quería mucho, y poder entender que él quería mucho eso, pero ahora no puede ser. El acompañamiento emocional es una parte muy fundamental también de la AGLA. Els arbres seculars fruiten amor, palmes, oliveres i cedres, el temps impregna del mateix sabor, les ànimes i les pedres. Es una maravilla poder acompañar a las criaturas en estos espacios creados para que puedan aprender observándoles, apoyando su autonomía y respetando sus tiempos. Pero hay familias que por el motivo que sea no pueden tomarse ese tiempo de atención, o tal vez les costaría acceder a una escuelita como la AGLA, a veces por un impedimento económico, a veces por la presión de la economía familiar. Oriana nos cuenta cómo interlocutan con las familias y también si es sostenible a nivel económico este nivel de autogestión de la AGLA. Pues mira, la verdad que no estoy muy al día de lo que se paga por una guardería o una escuelita de infantil a nivel público, ¿no? No sé los gastos que tienen las familias. En el AGLA tenemos unas cuotas que, claro, es un proyecto una realidad, que ya le llamamos realidad más que proyecto, donde se autogestiona. Nos autogestionamos, ¿no? Nosotras necesitamos tener una retribución económica por nuestro servicio y bueno, y realmente lo que sí que he ido compartiendo con otras alternativas de este tipo, ¿no?, de estas escuelitas, es que el nivel económico hacia las acompañantes es un poco precario,
¿no? Son sueldos que, bueno, pues sí, pues son precarios por toda la implicación que tiene acompañar familias, a criaturas, sostener un sistema así. Entonces, bueno, en el AGLA hay unas cuotas. Ahí ha habido alguna familia que nos ha manifestado que necesita pagar igual en más plazos. Siempre estamos abiertas a comunicarnos y a que lleguen esas propuestas también, entendiendo que hay una necesidad económica para cubrir gastos, pues eso, desde sueldos, alquiler, calefacción, ¿no? Con los pellets, todo el material que nos conseguimos, que hay mucho que lo fabricamos nosotras, pero hay mucho que lo compramos también, ¿no? Son gastos que se van sumando y es como que no hay como mucho excedente, ¿no? Y nos surge la pregunta de si ahora, en estos tiempos, hay más familias conscientes de este acompañamiento a sus hijos e hijas a edades tempranas y que están tal vez pensando también en invertir en esto, o habría que impulsar un poquito también lo público y lo accesible. Mira, hay de todo. Hay de todo y hay familias que ni se lo plantean, pero que tampoco se plantearán nada más en su vida, que siguen trabajando en lo que un día empezaron a trabajar y no se plantean si están bien o no. Entonces hay otras familias que sí que se plantean otras cosas, ¿no? Y quieren realmente que como mínimo esta primera etapa, ese primer septenio de vida, ¿no? Que esté cuidado, ¿no? Y que esté acompañado de una manera pues así amorosa, respetuosa, que puedan mirar al niño o niña como ser único que es, ¿no? Que hay una individualización pues muy específica, ¿no? De poder mirar, ¿no? Mirar con buenos ojos, ¿no? Al fin y al cabo a todo lo que está pasando. Y eso, claro, no se encuentra en cualquier lugar, ¿no? Y hay familias, pues que claro, que vienen, tenemos una familia que viene desde Rosas, ¿no? Que está a 40 minutos, entonces hace un esfuerzo muy grande para venir, ¿no? Porque siente que aquí es el lugar, porque no ha encontrado otro lugar, ¿no? Bon dia, Lainar, bon dia, tinguem tots. Bon dia, al matí és bon dia, tinguem tots. A l'Aglà tots venim a jugar, a l'Aglà tots venim a jugar. Sabemos que la utopía no siempre puede caminarse, que hay infinitud de situaciones que pueden determinar cómo construimos nuestras vidas y esperamos que desde aquí sigamos inspirando los lugares del buen vivir. Le preguntamos a Oriana qué les diría a los padres y madres que están dudosos, que no disponen de este tiempo o que creen que no disponen de este tiempo, que piensan que no se lo pueden permitir. Hombre, pues que vengan a la AGLA. No, mira, ahora mismo no tenemos plazas para la AGLA, imagínate, ¿eh? Pero, mira, nosotras somos unas fans absolutas del acompañamiento en casa, de la escuela en casa. Básicamente porque son unos años donde lo que necesitan es la presencia de un adulto y que mejor que sea el padre y la madre, o el padre o la madre, ¿no? Porque son con el que tienen el vínculo más cercano, ¿no? Claro, en el AGLA hay un proceso de familiarización, de adaptación. Los padres y las madres vienen al AGLA para estar el primer tiempo, ¿no? Primera semana, 2 semanas. Hay familias que se quedan un mes observando a su hijo, estando ahí para que el niño o la niña pueda introducirse en el grupo, conocer el espacio, conocernos a nosotras y crear ese vínculo que después le permitirá poder estar tranquilo, seguro, abierto a todo lo que sucede ahí, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que necesitan buscan la presencia de un adulto. Y con eso, pues bueno, seguro que hay muchos lugares, ¿no? Igual en el lugar menos pensado, ¿no? Igual al lado de tu casa hay una escuelita, hay una madre de día, hay esas figuras de las madres de día que también acompañan sobre todo los más chiquitos, ¿no? Y que tienen
3, 4 niños o niñas en su casa, cuidando de esta manera también, a su manera, porque cada una, claro, no hay recetas, ¿no? Yo siempre digo que en el AGLA, como mínimo, no tenemos una receta para resolver un conflicto, para acompañar una descarga de enfado, de rabia, o para acompañar, ¿no? Como cada niño es único, pues cada momento es único también, y como estamos nosotras también es único, y cada día es único. Entonces poderlo vivir desde ahí también te da la posibilidad de aprender con ellos y crecer con ellos. Pues creo que estamos preparadas para ir a la GLA y ver un poco más de cerca cómo es vuestro día a día en la GLA. Muchas gracias, Oriana. Muchas gracias, Marta. Bon dia a la Mel, bon dia tinguem tots, a la GLA tots venim a jugar. A la GLA tots venim a jugar. Bon dia a la Carlota, bon dia tinguem tots, bon dia a l'Arnau, bon dia tinguem tots, a la GLA tots venim a jugar. A la GLA tots venim a jugar. Entramos a la GLA. Oriana afina su guitarra y las criaturas ya están en círculo, preparadas para explicar, si quieren, en voz alta, cómo les ha ido el fin de semana. Empieza el círculo de palabra. I qui encendrà l'espelma avui? Una de las criaturas es la encargada de encender la vela del medio del círculo y Oriana les explica que hoy les voy a acompañar como observadora micro en mano. Bueno, abans de despertar la Pedra Lluna us vull explicar una cosa. Ha vingut la Marta i veieu que porta una cosa aquí una mica estranya, és una gravadora. A vegades ens gravarà una mica i està fent un reportatge. Sabeu què és un reportatge? La palabra se les da cuando llega a sus manos la piedra luna. Ja ha sortit, la pedra. Ja ha sortit la pedra, doncs en silenci escoltem el que compartim. Después de las presentaciones y del círculo, algunos desayunan y otros empiezan a jugar. Mientras tanto, Oriana nos hace un recorrido por el AGLA. ¿Dónde estamos ahora? Pues mira, ahora nos encontramos en el espacio de arte, donde los niños pueden crear, pueden expresar con diferentes materiales que están a su alcance. Ellos expresan libremente y no hay un juicio acerca de esa expresión, ¿no? Nunca ponemos en juicio lo que ellos están haciendo, si es bonito, no hay como una presión para gustar al adulto, ¿no? Ellos hacen y muchas veces sí que vienen, mira, hice esto, mira, y pues no, podemos observarlo con ellos y nos gusta, ¿no? También cuando hay esa complicidad de que te muestran, que te hacen cómplice de su creación, ¿no? Es bien bonito, pero sin esa presión, ¿no? De tener que gustar a alguien, ¿no? Como el espacio es muy diáfano, ¿no? Y hemos como creado diferentes ambientes. Hay el cacique es el más famoso, ¿no? Y más concurrido, digamos, que es el espacio de psicomotricidad, donde pues tenemos la espaldera, el trapecio, que también todo el material de movimiento lo vamos moviendo, ¿no? Cada día hay una propuesta diferente, hay toboganes, hay estructuras para montarse, hay para saltar en los colchones. Entonces, bueno, es un lugar donde ellos pueden también traspasar muchas cosas, ¿no? Miedos, sentirse seguros también, sentirse como el yo puedo, ¿no? Y desde también cada necesidad auténtica que cada niño siente. Hay niños que igual no se acercan ahí en ese lugar porque pues no lo necesitan, ¿no? Están en otros lugares. Y otros que, bueno, se pasan el día ahí, que a veces también hay que acompañarlos a otros lugares para que experimenten otras cosas porque se pasarían el día saltando, ¿no? En el colchón y pues bueno, permitir eso, ¿no? Esa necesidad del cuerpo de saltar, de drenar, de mover, ¿no? Y luego está el espacio de comedor y el espacio de fuera, en el exterior. Cuando es la hora de comer sí que están todos invitados a venir a comer. Si hay alguno que no tiene hambre, no se le obliga a comer. Si hay alguno que solo quiere comer 2 cucharadas y acabó, pues es lo que él realmente siente. Ellos se sirven en su plato lo que realmente son
o tienen necesidad de comer y ellos van tomando la responsabilidad de poder servirse lo que tienen ganas, ¿no? Y siempre decimos, sírvete un poco y después si tienes más hambre te sirves más, ¿no? Y porque lo que hay en el plato sí que toca comerlo. Entonces es como esta responsabilidad, autorresponsabilidad de poder, ¿no?, tomar la decisión, y los niños de 2 años lo hacen, ¿no? Aquí en el Aglà también ellos se sirven, se van comiendo, cuando necesitan más se sirven más del tupper. Bueno, Oriana, desde aquí tenemos otra perspectiva del Aglà. Estamos en otro espacio. Sí, ahora nos encontramos en el espacio de juego simbólico, que es un espacio muy potente, ¿no? Porque ellos desde bien chiquitos empiezan a imitar las cosas que pasan en el día a día en la casa, ¿no? Quieren cocinar, quieren barrer, quieren tapar sus muñequitas con las telas, ponerlas a dormir, pasearlas con el carrito, ¿no? Todo eso también forma parte de todo un movimiento interno de poder expresar qué les está pasando a ellos, ¿no? También a veces ha pasado, ¿no?, que alguna niña empieza a mover todo de un lugar a otro y con el carrito arriba y abajo y después te explican que están de traslado en su casa, ¿no? Entonces, cómo manifiestan lo que su realidad la manifiestan en el espacio de juego simbólico, ¿no? La mayoría de materiales de aquí de la Aglà son materiales no estructurados. Significa que ellos pueden hacer 1000 historias con ¿no?, unas piezas de madera, unos aros. Entonces, una de las cosas que aquí en el Aglà hacemos mucho es dejar ese espacio para que el juego sea pues bien puro desde lo que necesitan, y no empezamos a decir cómo se usa un material, ¿no? No les damos ideas de cómo jugar, cómo hacerlo, que podrían hacerlo así o asá. Es un momento en que ellos crean desde su necesidad. Avui jo vull pujar a una nau que m'ensenyi a viatjar, travessar el cel i l'espai i arribar al més enllà. Y con este tema, La Nau, de Oriol Canals, seguimos explorando un poquito más este territorio de la educación autogestionada que abrimos hoy en los lugares del buen vivir. Per poder des de dalt jo saludar. Eva Pérez es madre de Nami y de Iru. Nami ahora tiene 20 años y hemos querido hablar con ella para que nos explique cómo fue el nacimiento de La Piña, un colectivo de autogestión educativa, y por qué decidió cofundarla y llevar ahí a su hijo Nami. Pues yo llego a La Piña cuando Nami tiene alrededor 2 años, sí, después de los 2 años, así sintiendo como una necesidad ya de que él empezara a tener relación con sus iguales. Entonces buscábamos un espacio donde se pudieran realmente respetar sus necesidades, sus ritmos, sus intereses, y que pudiera moverse en un espacio desde la libertad. Entonces, en ese momento habían varios proyectos en Barcelona de educación libre, y el que nos llamó mucho la atención fue l'Espai Canalla. Era un proyecto autogestionado por familias también que se encontraban en el Poble Sec. Entonces nosotros los fuimos a visitar, estuvimos así con ellos antes del verano, y nos contaron que estaban así pues en transformación, buscando otro espacio porque donde estaban ya no podían estar más. Y entonces, después del verano, nos pusimos en contacto, y ahí fue un momento donde se fusionaron como el Espai Canalla. Algunas familias continuaban a este nuevo proyecto. Este fue un traspaso, ¿no? Una transformación un poco, ¿no?, de proyecto, con gente que venía de la Huasca, que era un colectivo de gente más desde lo profesional, maestros y así, muy interesados en los proyectos de educación libre, y tenían un espacio en Cal Suís, en Esplugas, Finestrelles. Entonces, vimos que era una posibilidad pues poder unir, ¿no?, pues los dos proyectos, ¿no? Ellos tenían un espacio, había gente con ganas, ¿no?, de acompañar a los niños y a las niñas. Nosotros llevamos unas familias,
Y sí que nosotros veníamos mucho con la idea de la autogestión también, ¿no? De que los padres y las madres pudiéramos, las familias, pudiéramos participar también de esta creación de este espacio, ¿no? Y ahí, bueno, pues surgió también el nombre de La Piña, fue en este momento, ¿no? Que Espai Canalla, pues en esta fusión con estos otros proyectos y nació el nombre de La Piña. Bueno, fue todo un proceso de crear, ¿no? De la creación de La Piña, y al final acabó siendo un proyecto autogestionado por las familias, ¿no? De la gente de este otro colectivo quedó una acompañante, que a nosotros nos gusta decir acompañantes, ¿no? Porque lo que hacen las personas adultas, ¿no? Están acompañando, ¿no? Los procesos de las niñas y los niños. Y entonces, pues nació así, ¿no? Entonces, bueno, en el espacio donde estábamos ya era un espacio autogestionado, ¿no? Que había también una radio, había otros colectivos que también se encontraban en Cal Suís, y por las mañanas era el espacio que teníamos, pues, La Piña. Hacíamos asambleas semanales, ¿no? Las familias y las acompañantes también para decidir todo. Cocinábamos las familias también, entonces íbamos, pues el día que ibas, pues cocinabas, ¿no? Más o menos nos tocaba cocinar para todos los niños y las niñas y los acompañantes. Som els aventurers, amb la nostra motxilla descobrim tot l'univers. La Piña existió durante 18 años y le hemos pedido a Eva que nos cuente en qué cree que ha influenciado el paso por este proyecto de educación libre de su hijo Nami, que ahora tiene 20 años. Bueno, hay varias cosas. Después nos cambiamos de ciudad y nos fuimos a otra ciudad y después fuimos a otros proyectos y acabamos en el Martinet, que es una escuela pública que, bueno, hacen también educación viva, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y, bueno, sí que en los otros espacios siempre decían, ostras, tienen como mucha facilidad en hablar, compartir, ¿no? Expresar lo que sienten, lo que piensan, como claridad en saber qué intereses tienen. Pero a mí hubo un momento que fue así como crisis y al mismo tiempo de decir, ostras, sí, era así, ¿no? Sí, que fue cuando Nami empezó bachillerato, ¿no? Fue nada, alrededor de Navidad, coge un día y me dice, tengo que hablar contigo. Digo, bueno, ¿qué pasa, no? Y me dice, mira, si vosotros queréis, yo continúo, pero para mí no tiene ningún sentido continuar con el bachillerato. A mí, yo como, ¡oh, socorro!, ¿no? Porque, bueno, no tiene nada de sentido para mí estarme 2 años con esto para después no tener, pues como, no tiene sentido, ¿no? Yo decía, pero tío, ¿cómo vas a dejar de estudiar ahora, sabes? La primera vez que te encuentras así como con una dificultad, pues igual vamos a tener un acompañamiento, ¿no? Como de métodos de estudio o así, porque igual nunca has necesitado, ¿no? Ponerte a estudiar algo, a memorizar o así, igual con unas técnicas de estudio. Bueno, ¿no? Y él me decía, sí, yo sé que si quiero, me lo puedo sacar, pero es que no hay ninguna carrera que yo diga, quiero hacer esto. Y en ese momento, Marta, o sea, gozada de, ¡ay, no! No, pensando, ¿por qué lo he llevado a La Piña, al Martinet, no? Y entonces yo, ¿pero cómo vas a dejar de estudiar ahora, sabes? O sea, con 16 años. Y él me dice, yo no te he dicho que quiera dejar de estudiar, ¿no? Y digo, bueno, vale. ¿Y sabes qué quieres estudiar? Sí. ¿Y qué quieres estudiar? Peluquería. Yo, ¿qué? ¿Sabes? Como totalmente, bueno, súper sorprendente para mí. Bueno, el caso es que encontramos, pues para ese curso, lo que faltaba de curso, una escuela en Barcelona que hacían peluquería masculina, porque él tenía muy claro que quería empezar desde el principio los estudios de peluquería, que a mitad de curso no empezaba. Y encontramos este curso que empezaba justo de enero a junio y era de peluquería masculina y barbería y así. Bueno, él emocionado, ¿no? Lo siguiente. Pero para mí lo fuerte fue cuando voy a hablar con el profe y me dice, no, es que hace años que no tengo un alumno como este. Hace años. O sea, es muy bueno, ¿no? Y cómo se entrega, ¿no? Al año siguiente empieza peluquería de mujer, bueno, la formación de peluquería, que es más de mujer, y ahí también me decían, es que es un fuera de serie, o sea, es que, ¿no? Con su tracto con la gente, con su, ¿no? Cómo se entrega, cómo está él, ¿no? Y entonces pensé, ostras, pues bueno, ¿no?
qué buena cosa. Ahí vi el sentido de haberlos llevado a un espacio, a un proyecto donde realmente les permitiera conectar con su necesidad, con su interés de ese momento y poder ir a por ello. Si con 16 años eres capaz de frenar lo que se supone que toca hacer y pararte, conectarme, bueno, esto no va conmigo, ¿qué es lo que realmente me apetece? Es esto. Y tener el valor de decir, yo lo que quiero hacer es esto, digo, bueno, ya está. Entonces, digo, si con 16 lo ha hecho, vamos, ya está, ¿sabes? O sea, cuando lo necesite, pues pondrá el freno y mirará qué le apetece, ¿no? En cada momento. Entonces, ahí dije, tiene sentido. Pues Eva, muchas gracias por compartir tu experiencia vital de acompañamiento a tu hijo que ahora tiene 20 años. ¿Se sigue dedicando a la peluquería? Sí, está a tope, a tope. Pues Eva, muchas gracias y no sé si quieres como rescatar algunas de los emblemas así de la piña. Así, una cosa que creo que, bueno, que me quedó muy clara en la piña y es la que he continuado como lema en esta vida para mis hijos, que es el respeto a uno mismo, a los demás y a lo que te rodea. Y este respeto nace desde cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Cómo aprenden a relacionarse unos con otros, cómo aprenden a cuidar, ¿no? El espacio. Entonces yo creo que esta es la base, el respeto. Muchas gracias, Eva. Recomendaros mucho desde aquí el libro de la piña, editado por Descontrol, una reflexión coral sobre el camino recorrido después de más de 17 años de historia y que nos habla de los objetivos, retos y dificultades de un proyecto educativo autogestionado. ¿Por qué? ¿Para qué y cómo educar cuando caminamos hacia los lugares del buen vivir? ¿Qué educaciones queremos? ¿Con qué tiempos? ¿Con qué implicación? ¿Cómo nos enlazamos para seguir abriendo nuevas miradas sobre la educación? Hoy hemos recogido 2 de muchísimos ejemplos con el objetivo de ir abriendo nuevas miradas sobre la educación. Los que realizamos este podcast navegamos en un imaginario que defiende una escuela pública e inclusiva y que favorezca aprendizajes teniendo en cuenta a las criaturas, respetando sus ritmos y las calidades del tiempo. La educación del buen vivir se pregunta cómo se puede beneficiar a toda la población con una nueva mirada sobre el tiempo y su influencia en los procesos educativos. Un replanteamiento individual, pero también colectivo, que afecte, ¿por qué no?, al marco escolar, al familiar, al social, al tribal, que apueste por nuevos modelos de interpretación de la realidad. Y aquí enlazamos con el elogio de la educación lenta. Desde aquí nos apuntamos, al menos a enlazarnos, para continuar inspirando nuevos modelos, nuevos referentes educativos, abiertas siempre a los comentarios que nos hagáis llegar sobre este reportaje y nuestras reflexiones a través del correo utopiasbuenvivir@gmail.com. Utopías, lugares del buen vivir. Buenas hierbas. Y esta sintonía nos lleva a la sección Buenas hierbas con Joan Manel Vilaseca. Buenas tardes, Joan Manel. ¿Qué nos traes hoy? Buenas tardes, Marta. Pues bueno, como esta es la primera entrada después de la introducción de la sección de Buenas hierbas, nos parecía oportuno hablar de la artemisa. La artemisa no solo porque es un ejemplo de planta con un uso milenario, con muchas aplicaciones en todo el mundo, o sea, desde Sudamérica hasta Asia, pasando por Europa, donde tiene mucha tradición, sino porque además, por ejemplo, aquí en la Europa medieval, en latín la llamaban Mater Herbarum, que significa la madre de las hierbas.
Entonces, pues qué mejor hierba para empezar. Pues hoy vamos a hablar de la madre de las hierbas, la artemisa, que, pues bueno, por lo poco que sé, tiene un montón de aplicaciones y forma parte de una familia extensísima de planta. Sí, el género, que hay que llamarlo Artemisia, con una I adicional, tiene centenares de especies que viven en prácticamente todas partes del mundo. Les gustan las zonas templadas, más bien secas, más que húmedas. Y a menudo en algunas de las historias que vamos a contar hoy y en la literatura se habla de Artemisa en general para referirse a veces a varias especies dentro del mismo género, ¿no? Entonces nosotros, para simplificar, porque por ejemplo dentro de la familia está el ajenjo, que es Artemisia absinthium, que podría dedicársele un capítulo a él completamente de forma separada, pero nosotros nos vamos a centrar en la Artemisa común, que se conoce en latín como Artemisia vulgaris, que es nativa de Europa, del norte de África, parte de Medio Oriente y de Asia, que también se encuentra en América, aunque llegó allí de forma migratoria, digamos, y que además en español de Artemisa también se la conoce como hierba de San Juan en algunas regiones. Hierba de San Juan, ¿y por qué este nombre? Bueno, es lo de los nombres y sobre todo los nombres populares son una forma excelente de hablar de la historia de las plantas, ¿no? Entonces, podríamos empezar con una pequeña anécdota que habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista o San Juan Bautista era un profeta coetáneo de Jesús de Nazaret, al que dicen los evangelios que bautizó en el río Jordán. Y bueno, San Juan era muy conocido por otra historia en la que una bailarina pedía la cabeza de San Juan a un rey, el rey Herodes. Él le servía la cabeza en una bandeja a la bailarina, literalmente, pero creo que esto no corresponde mucho a nuestros temas. Entonces, la historia de San Juan dice que cuando él vivía en el desierto de Judea y que la túnica de pelo de camello, que era la túnica clásica que llevaban los ascetas, los esenios y otros grupos en aquel entonces, decía la tradición, o dicen, que se la ataba con un cinto de Artemisa. Entonces, no sabemos, por supuesto, si la historia es cierta o no, pero claro, ¿por qué de Artemisa? No es que la Artemisa sea una planta como muy elegante o muy agradable de llevar, sino que probablemente lo que ocurría es que la Artemisa siempre ha estado ligada a funciones de protección. Y se sabe que los viajeros o gente que vivía en sitios sobre todo inhóspitos solía usar la Artemisa para protegerse contra insectos, contra parásitos, plagas y otras calamidades que te podías encontrar paseando, ¿no? Entonces, esta es una historia, pero a mí me convence un poquito más otra lectura de la razón del nombre detrás. Es que la iglesia cristiana, a la que empezó a convertir o asimilar festividades previas, festividades paganas, se podría decir, pues al solsticio de verano lo adjudicó a San Juan. Entonces, el hecho es que en ese solsticio de verano, alrededor de esas fechas, sobre todo en latitudes del norte de Europa, ¿vale? Porque hay plantas, y la Artemisa es una, que no florecen todas en el mismo momento del año, dependiendo de la latitud. La Artemisa, por ejemplo, en el sur de Europa, donde estamos nosotros, florece hacia finales de verano, como pronto a mediados de verano. Y en cambio, por ejemplo, en las Islas Británicas y en el norte florece alrededor del solsticio. Entonces era un momento en el que era una de las plantas que se recolectaba alrededor de lo que los anglosajones llamaban midsummer, que era, pues en realidad en el calendario pagano no era el inicio del verano, sino que era el ecuador del verano, de ahí el nombre de midsummer. Y era un festival con mucha carga simbólica, mágica, de renacimiento, de luz, ¿no? El punto álgido de la luz del sol. Y la Artemisa era una planta que se utilizaba, no solamente se hacían ramilletes, ¿no? Sino que se hacían pues guirnaldas o cintos y la gente se los ponía y luego los echaba a la hoguera purificadora que
que se levantaba ese día para protegerse y para pedir salud de cara al ciclo nuevo, y además también se preparaban tés, infusiones y a veces cremas o aceites con Artemisa que se utilizaban para pedir profecía y para la adivinación, ¿no? Entonces, creemos que seguramente de aquí viene la connotación con San Juan, más que de lo que hiciera Juan Bautista. Entonces, claro, hay detrás estos 3 deseos, ¿no? Protección, curación, profecía, y a lo mejor podemos seguir estos 3 deseos para hablar de las propiedades de la Artemisa. La Artemisa siempre ha tenido un componente, siempre ha tenido una característica protectora. Y protectora, claro, en el herbalismo tradicional y en una visión más mágica de la función de las hierbas, hay una frontera muy difusa entre lo que es protegerse contra una enfermedad y protegerse contra un mal espíritu o contra un mal aire, ¿no? Sabemos que la Artemisa, como luego también comentaremos en un par de puntos, la Artemisa es una planta muy eficaz contra los insectos. A veces se colgaba, ¿no?, en las entradas de los establos o en entradas de casas para evitar que plagas, insectos, mosquitos y otros bichos de mal vivir pudieran entrar. Entonces, el uso de la Artemisa como protección, como planta que mantiene al mal a raya, pues es casi tan antiguo como la planta, por lo que sabemos, ¿no? También se utilizaba tradicionalmente no solo curativamente, que luego hablaremos de la curación, sino que la protección. Hay un documento muy antiguo, creo que es entre el siglo IX y el siglo X, que la tradición anglosajona y germánica es muy conocido. En inglés se llama el Nine Herb Charm, o el ensalmo, el hechizo de las 9 hierbas, o de las 9 plantas, que era un ensalmo, antiguamente cuando se aplicaba una poción curativa o un aceite curativo a una herida, o en este caso era tanto para curar heridas como para protegerse contra venenos. No solamente en la magia popular, sino hasta los médicos en la época medieval aplicaban la planta y a la vez utilizaban un ensalmo, una determinada oración, que no podían separar una cosa de la otra, ¿no? O sea, la planta funcionaba si además se utilizaba el ensalmo correspondiente. Y en este ensalmo, que es uno de los más antiguos conocidos, que invoca al dios Woden o Odín, lo conocen los vikingos, ¿no? Lo conocían en la mitología vikinga. La Artemisa es la primera planta de las 9 que aparece en la lista. Se considera la planta que desencadena el fuego del proceso curativo. Y se utilizaba también como protección contra alimañas y demás. Pero bueno, al margen de usos de protección, de usos, digamos, profilácticos, ¿no?, sea contra espíritus o contra insectos, la Artemisa tiene muchos usos medicinales en la época clásica, ¿no? Seguramente es de las plantas que tienen una tradición más antigua, empezando con los romanos. Los romanos, y esto se encuentra en muchas fuentes, cuando los soldados romanos emprendían una marcha de estas enormes de un punto a otro del imperio, al parecer usaban hojas de Artemisa para ponerla en las sandalias, para ponerla debajo de la planta de los pies, porque, bueno, aparte del hecho de que crecía a menudo alrededor de las vías romanas, y es una planta que es muy frecuente encontrarla en los márgenes, es una planta muy de márgenes rocosos, le gusta crecer donde hay gente, ¿no?, por alguna razón, parece. Y los soldados romanos o bien la plantaban deliberadamente o aprovechaban que crecía allí y se la ponían, y en teoría, según dicen, les refrescaba los pies, protegía los pies de infecciones, de cortes, de hongos, y les aliviaba el cansancio de todo el tiempo que pasaban en la carretera, ¿no? A lo mejor para las ampollas también, quién sabe. Bueno, el hecho es que luego haremos una mención rápida de las propiedades terapéuticas que en principio están validadas por investigación científica en los últimos años, y podría ser cualquiera de estas cosas, ¿no? También, por ejemplo, en caso de un enfriamiento, si los pies, y si realmente los soldados romanos, que francamente no lo sé, iban con sandalias, dudo que fueran con sandalias en campañas a la Germania, por decir algo, pero si se enfriaban mucho, la Artemisa, y esto aparece en muchas fuentes, Hildegarda de Bingen, por ejemplo, que era una santa con papel muy fuerte en la tradición herbal en el centro y este de Europa, decía que era una planta muy caliente,
que era una planta útil para enfriamientos de cualquier tipo. Entonces, pues ahí podría tener otra razón. En algunos sitios del mundo, de hecho, en los Andes, cerca de la meseta de los Andes, se ha utilizado desde hace mucho tiempo contra catarros, enfriamientos y problemas pulmonares. Hacen una infusión de una artemisa muy parecida a la nuestra que crece allí, Artemisia copa, y la toman en leche, que también tiene sentido porque las grasas de la leche también ayudan a transmitir, ¿no?, a contener algunos de las propiedades de la planta, y sabemos que se ha utilizado para esto. Entonces, el uso externo de los romanos de la planta de los pies, de las sandalias, se encuentra en muchas otras cosas. La artemisa, hay muchas plantas, veremos, que se utilizan externamente, pero la artemisa es un caso particularmente interesante, no solamente por tomarla como té, sino porque se han hecho aceites, ungüentos, salvas, cataplasmas, se ha utilizado la hierba seca, colgada, o adornando, o perfumando, o incluso contenida en pequeñas almohadas o en pequeñas bolsas de hierba seca. La medicina popular encontró muchas cosas de la artemisa, y luego es que realmente la documentación, como decíamos, la literatura científica ha validado prácticamente, no diré todo, pero algunos de los usos más importantes están contrastados, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, que además de la artemisa común y otras especies, como la Artemisia annua, que es nativa de China, la Artemisia afra, que es africana, la Artemisia douglasiana, que se encuentra en Norteamérica, o la Artemisia copa sudamericana, han demostrado propiedades antiparasitarias, especialmente como vermífuga, como planta contra gusanos y demás parásitos intestinales, antisépticas, contra infecciones y problemas derivados de heridas, antivíricas, antifúngicas. O sea, prácticamente cualquier intruso, cualquier infección se había tratado en un momento u otro con artemisa. Antiespasmódicas. Hay muchos informes de uso de la artemisa para curar o tratar convulsiones producidas por varios problemas, por varias patologías. Antiinflamatoria, antihipertensiva, o sea, para prevenir o controlar la tensión arterial alta. Hepatoprotectoras, o sea, protectoras del hígado. La ictericia se ha tratado en muchas instancias de medicina popular con artemisia. Antioxidantes y tónicas o energizantes tanto para el sistema digestivo como para el sistema nervioso. El uso de plantas muchas veces es difícil, por no decir imposible, reducirlo a un principio activo y poder realmente reducir toda la actividad de una planta a una sola molécula que lo haga todo, ¿no? Las plantas suelen tener un efecto más bien sistémico que provoca muchas pequeñas reacciones en el cuerpo, y es a través de la resultante de todos estos efectos que hay una curación o hay un cambio en el que la consume, ¿no? Joan Manel, ya sabes que me gusta esto de ahondar un poquito en el origen de las palabras, de saber un poquito su etimología. Cuéntanos, ¿de dónde viene esta palabra? Artemisia. Bueno, esto seguramente es más conocido que lo que contábamos antes de San Juan. La planta toma el nombre de una diosa griega, o está vinculada a una diosa griega, que era Artemis o Artemisa, que era pues una de las muchas hijas e hijos de Zeus, del dios supremo del Olimpo griego, que la tuvo la madre, era una de los titanes, que se llamaba Leto. Entonces es una diosa que había tenido pues muchísima presencia, era de las más importantes del mundo antiguo, del mundo clásico griego. Era diosa, patrona de los lugares salvajes y patrona de la caza, pero también se convirtió en diosa, una de las diosas, al menos una de las formas de la diosa de la luna, de la castidad y del parto. Y la historia, la leyenda, ¿no?, dice que cuando Leto parió, porque además parió en una isla recóndita, escondida, porque la mujer de Zeus era tremendamente celosa y estaba comprensiblemente hasta las narices de que Zeus se dedicara a ir sembrando hijos e hijas por todas partes. Entonces Leto se tuvo que ir a esconder, a dar a luz, y dentro de esta isla en la que se encontró sola pariendo, pues tuvo gemelos, y la primera que salió fue Artemis. Y le cuenta la historia que lo primero que hizo la niña al nacer, en lugar de llorar como todo bebé, pues fue inmediatamente ayudar a su madre a parir al hermano que venía inmediatamente después, que fue el dios Apolo, ¿no? Entonces, este mito conecta con otra propiedad importante de la artemisa, que es la eficacia que tiene como planta, primero, emenagoga,
que es, como llamamos una planta que facilita la menstruación, que ayuda. Emenagoga, ¿eh? Emenagoga, sí, es una planta que ayuda a facilitar la menstruación. Y también es uterotónica, que no es lo mismo. A veces se habla de esta propiedad como si fuera una misma cosa y hay distintos aspectos, ¿no? Una planta uterotónica es una que provoca contracciones en el útero, por lo tanto se utilizaba también como ayuda para inducir el parto. Entonces, claro, en la antigüedad griega, sobre todo, la Artemisa había sido una aliada importante de la salud femenina en este sentido. Y claro, hoy en día hay que decir que lo que entonces se consideraba una virtud, pues hoy puede ser un problema. A veces las virtudes se convierten en contraindicaciones, y una de las contraindicaciones para el uso de la Artemisa es precisamente que la tomen mujeres embarazadas, que tendrían que usarla con mucha cautela. Pues Joan Manel, solo nos queda la profecía relacionada con la Artemisa, porque pues me suena que en solsticios y en otros momentos importantes del año la Artemisia tiene una función muy concreta y muy querida también. La Artemisia, o la Artemisa, perdón, es psicoactiva, de hecho. Aquí viene cuando, si dices esto, depende de qué contextos, de golpe hay mucha gente súbitamente interesada en la Artemisa, ¿no? Pero es una psicoactividad probablemente no tan espectacular como la de otras plantas más conocidas que se conocen por ser psicoactivas. Si se utilizaba en los solsticios para buscar profecía, por ejemplo, es porque es una planta que tiene un impacto considerable en los sueños, ¿no? Además, es una de las plantas conocidas que tiene realmente un efecto más incontestable en el recuerdo de los sueños y en la intensidad de los sueños, ¿no? Y en nuestra tradición, además. Se decía que podía, bueno, antiguamente interpretaban que podía abrir el ojo de la mente y facilitar las visiones, ¿no? El hecho es que es absolutamente cierto que la planta provoca sueños, o sea, yo lo he probado, mucha gente lo ha probado. Es una planta que un té de Artemisa tomado antes de dormir realmente es que amplifica los sueños, pero lo amplifica todo. No quiere decir que uno vaya a tener mejores sueños o peores sueños, o que vaya a amplificar solamente aquellas partes que a lo mejor nos parecen más interesantes. Todo. Una planta que ilumina, que magnifica el impacto de los sueños, ¿no? No se puede escoger, obvio. Bueno, esto sería un tema para otro día, el cómo utilizar plantas onoirógenas, ¿no? O plantas para provocar sueños, y cómo afinar la composición de tés para producir un tipo de sueños u otros. Ya sería toda una cuestión. Interesante, Joan Manel. Yo lo voy apuntando, ¿eh? Yo voy apuntando en la lista de buenas hierbas temas que creo que son interesantes. Lo vamos a preguntar en nuestras redes, las redes que utilizamos, para ver si la gente, pues bueno, pues le interesa también, y a lo mejor en próximos capítulos podemos hablar de esto. Bueno, es fácil de usar en este caso. Hay otras plantas que tienen tradición como plantas que catalizan o provocan sueños, pero la Artemisa es fácil porque podías hacer un té. Yo he probado de hacer ungüentos con extracciones, con tintura de aceite esencial de Artemisa, aplicados pues en zonas con mucha irrigación sanguínea, en los muslos, en las plantas de los pies. Tengo una amiga que una vez voluntariamente se prestó a probar una salva que preparamos, y parece que fue demasiado efectiva. ¿Qué pasó? Bueno, además de tener un par de noches de sueños intensísimos y despertándose a menudo, además es que le adelantó la regla como una semana, ¿no? Y eso no estaba en la intuición. Quiere decir que es una planta que no hay que infravalorar el potencial que tiene, ¿no? De hecho, también, Joan Manel, así como con otras plantas, también se hacían así las bolsitas para poder olerlas durante la noche, para quedarte dormido. Se hacían almohadas también de Artemisa, o se hacían muñequitas de Artemisa, incluso fajas protectoras rellenas de Artemisa, este tipo de cosas que, pues bueno, no se han perdido todavía los usos. Lo interesante de estos usos, además, aunque hay un matiz que no quiero olvidarme de decirlo, es que si alguien se decide a probar un té de Artemisa, por ejemplo, para esto, es muy aconsejable hacerlo bastante de vez en cuando. No es una planta que uno pueda consumir 2 o 3 noches seguidas. Normalmente, además, un té fuerte de Artemisa suele tener un impacto importante, entonces yo diría que como mucho 1 o 2 veces al mes, si uno quiere probarlo. Pero lo que decías de las almohadas y de los muñequitos, que están en varias tradiciones europeas y probablemente fuera de Europa, ¿no?
Es muy interesante porque de entrada alguien podría decir, bueno, ¿cómo puede ser que una pequeña almohada, un muñequito relleno de una hierba, se decía no solamente porque fuera agradable olerla o por propiedades mágicas que pudiera tener, sino porque realmente decían es que también provoca sueños? Lo interesante es que yo recuerdo buscar información sobre esto y resulta que varios de los componentes del aceite esencial de las artemisas, incluyendo la artemisa común, tienen propiedades que cuadran completamente con algunas de las, digamos, de los procesos neurofisiológicos que están relacionados con los sueños intensos, ¿no? Concretamente se sabe que, por ejemplo, en los sueños REM hay un neurotransmisor, que es la acetilcolina, que está muy vinculado a la conciencia del sueño y al recuerdo de los sueños, además de la función cognitiva, ¿no? Gente que tiene demencias, Alzheimer's y similares, un tratamiento sintomático bastante habitual es lo que se llaman inhibidores de la acetilcolinerasa o acetilcolinesterasa, no recuerdo ahora, que es la enzima que rompe la acetilcolina. O sea, una cosa que se da a gente que tiene Alzheimer es una sustancia que lo que hace es mantener más elevados los niveles de acetilcolina en el sistema y eso mejora la función cognitiva. Entonces, sabemos que una sustancia, cualquier compuesto que tenga esa función, que tenga ese efecto, si uno la consume antes de entrar en una fase de sueño REM, suele intensificar mucho los sueños y facilitar el recuerdo de los sueños. Lo fascinante es esto, que compuestos volátiles que se encuentran en el aceite esencial de la artemisa son inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces tiene sentido que quien se metiera en la cama con una almohadita de artemisa, respirando solamente los aromas de la planta, pudiera tener efectos en los sueños. Joan Manel, vemos que la artemisa tiene un montón de cosas para conocer, para explicar, para usar. Creo que tenemos tiempo para que nos digas un par de cositas más sobre el cultivo. No sé si es fácil, difícil tenerla en casa, necesita sol, agua, dónde crece. Sí, esto es algo que si podemos nos gustaría hacer en cada programa que dediquemos a una planta en concreto, que es hablar un poquito del cultivo. En este caso la artemisa es una planta facilísima, podríamos decir, ¿no? Es una planta que no es demasiado exigente. Hemos dicho que le gustaban las zonas templadas y secas. Lo único que habría que evitar si uno quiere plantar artemisa, sea porque la adopta después de encontrar una mata en un bosque o porque la empieza desde semilla, son las zonas encharcadas. Lo único que no le gusta es el suelo empapado, el suelo denso, que no permita drenar bien. Pero fuera de esto es una planta que crece en terreno rocoso, con muy pocos nutrientes, que es muy resistente a la sequía, que como cuadra con todo lo que decíamos antes, raramente vamos a ver una planta de artemisa con una plaga. Los insectos habitualmente no se interesan, o sea, hay algo que la artemisa hace que los disuade, que los mantiene al margen. Entonces es una planta fácil, que le gusta el pleno sol, y si uno quisiera cultivarla desde semillas, que no son difíciles de encontrar, las semillas son diminutas, prácticamente parecen un polvillo, solamente con dispersarlas encima de una capa de suelo húmedo, sea en una maceta con luz artificial o sea en el exterior. Normalmente se plantan a finales de año, después del solsticio de invierno, y suelen irse desarrollando y aparecer pues, a finales de invierno, principios de primavera. Y otra opción, para quien no quiera complicarse la vida con semillas o no sepa dónde encontrarlas, si alguien encuentra alguna vez una mata de artemisa salvaje, la artemisa se propaga por lo que llamamos rizomas, ¿vale? Los rizomas suena a raíz, pero no es exactamente una raíz. Un rizoma técnicamente es un tallo subterráneo, ¿vale? Es una parte del tallo que crece justo bajo tierra y además crece y se ramifica de forma horizontal, ¿no? Se va ramificando horizontalmente y desde ese rizoma se proyectan verticalmente los tallos con las hojas de la planta y hacia abajo se proyectan las raíces. Entonces, si uno encuentra artemisa y quiere llevarse un poquito a casa, dentro del cuidado y del respeto, no hace falta decirlo, pues solamente con cavar el espacio que corresponda a 2 o 3 tallos de planta y asegurarse de que estamos cortando y recogiendo parte de ese rizoma subterráneo, donde haya nódulos, donde haya nudos de donde crecen los tallos, vertical o las raíces hacia abajo, pues eso lo podríamos poner dentro de una maceta y es muy fácil establecer la planta. El único riesgo que tiene el cultivo de la artemisa
es que decíamos que era fácil, pues es casi demasiado fácil, en el sentido de que puede ser invasiva. No es una planta que si uno alegremente coge, lo que decíamos, una pequeña mata de artemisa y la traslada al huerto y no la contiene de ninguna forma, al cabo de un par de años puede ocupar el huerto con mucha facilidad, ¿no? Entonces es aconsejable pues tenerla en macetas o en jardineras o de alguna forma limitar la zona de cultivo, porque si no realmente es una planta que crece con mucha agresividad, ¿no? Y esto, de alguna forma, para cerrar el tema del cultivo, que no tiene más complicación en este caso, también plantea un tema que me interesa de cara al próximo programa, ¿no? La artemisa se considera invasiva en algunos sitios y realmente puede crecer de forma invasiva. Y la invasividad o este crecimiento desbordado, ¿no? O un crecimiento que más que desbordado es crecimiento, una planta que crece donde nosotros no queremos que crezca, por la razón que sea, discutible o no. Esto es una característica casi universal de lo que se suele llamar malas hierbas. Y esto nos da pie a poder hablar un poco, y además, para cerrar el círculo con el título de la sección, hablar un poco de las malas hierbas. Y hablar de las malas hierbas desde otra manera, y me gustaría pues hacerlo la semana que viene, si te parece bien. Pues a mí, como no me va a parecer bien, me parece fantástico que en el próximo capítulo de este podcast, Utopías, Lugares del Buen Vivir, en este Buenas Hierbas, en este territorio cultivado por ti, Joan Manel, hablemos obviamente de las malas hierbas, de por qué la llamamos así y de repente, pues por qué de alguna manera se ha usado esta especie de estigma, ¿no?, hacia plantas que pueden ser muy, muy buenas para muchísimas cosas, para múltiples usos, y las llamamos malas hierbas. Obviamente, bienvenidas las malas hierbas a las buenas hierbas. Pues eso, la próxima vez hablaremos un poquito, desmitificaremos un poquito, romperemos un poquito ese estigma contra algunas hierbas, y nos centraremos un poquito en dos en particular, si tenemos tiempo, que son conocidas, que se han llamado malas hierbas y que llamarlas malas hierbas es profundamente injusto, que son el diente de león y la ortiga. Pues Joan Manel, muchas gracias. Estaremos atentísimas a las buenas hierbas para el próximo podcast, que será el próximo 21 de marzo. Muchas gracias. A ti, Marta. Desde la madriguera. Pues ha llegado la hora de adentrarnos a la madriguera de José Carlos Bouso. Buenas tardes, José Carlos, ¿cómo estás? Bueno, aquí sobreviviendo al invierno. Cuéntanos un poco cómo es esta madriguera, porque claro, esto es radio, ya lo sabes, es podcast, y la gente seguramente está curiosa de saber dónde estás, dónde vives. Bueno, pues vivo en la playa. Una madriguera las madrigueras suelen estar en la montaña, pero hay una madriguera que en este caso está en la playa, entonces pues cuando me asomo y salgo de la madriguera, pues estoy en el mar. Lo que pasa es que hoy hace un día un poco nublado y hay temporal y no sé, estoy un poco así con miedo de que se me inunde, pero de momento lo tengo todo controlado. Una madriguera utópica con vistas al mar, no está nada mal, y aprovecharemos este temporal, José Carlos, para que nos cuentes desde tu madriguera 4 cositas también sobre educación. Aprovecharemos que eres un súper ávido lector de Aldous Huxley y de muchos de sus libros y de sus tratados. Sabemos que en su momento escribió un tratado sobre educación, y como hoy hemos empezado con este reportaje de la GLA, de esta escuelita autogestiva y libre, y hemos hecho de referencia también a La Piña, a esta otra escuelita que nos inspiró mucho también. Queríamos que nos contaras un poquito qué es lo que Huxley escribió en su momento sobre educación en este tratado. Bueno, Huxley escribió mucho sobre educación, muchas de sus obras, hablamos la otra vez de La Isla,
en la isla pues ya había muchas pinceladas y muchas reflexiones sobre la educación, pero tenía un tratado específico que se titulaba La educación de un anfibio. Sí que tengo algunas cosas que se me quedaron muy grabadas en su día cuando leí tanto La educación de un anfibio como otras novelas de Huxley relacionadas con la educación. Y era que los sistemas educativos deberían de incluir, está bien que haya una formación reglada basada en los conocimientos, pero hay una educación no es necesariamente basada en los conocimientos, sino basada en otra serie de cosas que se debería enseñar a las niñas y a los niños desde pequeñitos, ¿no? Educación en valores, que ahora está de moda, pero que es importante, basados esos valores en prácticas. Por ejemplo, en enseñar a los niños a meditar desde pequeñitos, a resolver los conflictos por la vía del diálogo, a respirar antes de actuar, es decir, a una serie de herramientas que a todos y a todas nos vendrían muy bien en nuestra vida cotidiana, no solamente de niños, sino también y sobre todo de adultos, que es cuando tenemos que autorregular nuestros comportamientos. Y esto es lo que Huxley proponía principalmente como fundamentos que deberían impartirse en las escuelas junto con todo el conocimiento, por supuesto, basado en el conocimiento. Pero Huxley abogaba también por un conocimiento interior y por una educación basada en el conocimiento interior y en la autorregulación. Pues muchas gracias. Sabemos que es muy extensa la obra de Huxley, siempre que podemos aprovechamos para hacer estas pequeñas pinceladas. Pero, a ver, José Carlos, acabas de llegar de México, de hecho, hace poquitos días que estás de vuelta a la madriguera. Y aprovechando la ocasión te queríamos preguntar qué has ido a hacer a México, por qué has salido de tu madriguera y qué es lo que nos puedes contar de este viaje transatlántico. Bueno, en realidad he ido por unos túneles que hay transoceánicos, ¿no? Bueno, un poco por debajo por donde van los cables del teléfono. La cosa es que en México, en febrero o marzo del año pasado, López Obrador decidió que una de las formas de tratar de frenar el narcotráfico sería que en las aduanas y en los aeropuertos, en vez de estar la policía, estuviera el ejército supervisando, ¿no? el comercio. Entonces está la Marina. Desde que está la Marina en el aeropuerto de México, de Ciudad de México, pues ha habido varias detenciones de personas que traían o que llevaban ayahuasca con ellas, ¿no? México es uno de los países donde más ayahuasca se toma ahí del mundo. Después de los países, probablemente de Perú y de los países amazónicos, hay mucha oferta de ayahuasca, hay muchos grupos que organizan ceremonias y no había habido nunca problemas, entre otras cosas porque la ayahuasca, para quien no lo sepa, no está fiscalizada. Está fiscalizado, está prohibido la DMT, pero no la ayahuasca. Entonces, en principio, en ningún país tendría que haber problemas, excepto en los que explícitamente está la ayahuasca fiscalizada. En México nunca había habido problemas hasta que en marzo empezaron a detener a gente. Una de las primeras personas que detuvieron fue de don José Campos, que es un curandero shipibo de la Amazonía peruana y que lleva desde el 8 de marzo en la cárcel. Pero no es el único. Hay un taita colombiano, hay otro curandero brasileño y hay al menos 5 personas mexicanas que se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel por llevar cantidades que tampoco son muy exageradas, de 3-4 litros. Entonces, bueno, pues dentro de nuestro programa de NAICES del ADF, de la Ayahuasca Defense Fund, del Fondo para la Defensa de la Ayahuasca, pues una de las cosas que hacemos es asesorar a la defensa de los casos de personas que están procesadas por ayahuasca y en mi caso concretamente pues voy de perito a testificar acerca de la eventual toxicidad de la ayahuasca y de lo que sabe la ciencia con relación a los riesgos de la ayahuasca. Claro, todavía no sabemos cómo se va a resolver este caso. El caso de don José Campos yo lo veo bastante, bueno, lo vemos todo el equipo con mucho optimismo, porque el juez que tocó, que esto es aleatorio, pues resulta que es bastante empático, al menos
con el hecho de que don José Campos pertenezca a una cultura indígena. Entonces ya hizo un discurso en la apertura de la audiencia en la que reconocía que los indígenas tienen derechos a ser defendidos de acuerdo al respeto de sus tradiciones y de acuerdo al respeto de su identidad, y que esta singularidad se iba a tener en cuenta. Le transmitió seguridad también a don José Campos. Le dijo: usted no se preocupe, que cuenta con todas las garantías con relación a la legislación mexicana que respeta los derechos de los pueblos indígenas. Ya veremos. El juez, como digo, le tranquilizó. Incluso cuando terminó esa sesión de la audiencia, le preguntó algo insólito. Por otra parte, le preguntó si había desayunado. Todavía no le habían dado desayunar, eran las 3 de la tarde, desde las 6 de la mañana que le habían levantado de la celda, y dijo que era prioritario que esta persona, antes de nada, lo primero es que comiera, ¿no? Este es el caso de don José Campos. Como digo, cada persona va a ser juzgada por un juez. En principio es aleatorio y ya veremos qué es lo que irá pasando. La buena noticia es que si hay 5 casos de absolución, esto en México sienta jurisprudencia, y la ayahuasca definitivamente dejaría de tener ningún tipo de estatus ambiguo y pasaría a ser legal. Va a ser un juicio histórico. Todos sabemos que este va a ser un juicio histórico, mucho más que cualquiera de los juicios que se han celebrado en España, por todas las características que tiene, de un chamán muy conocido, de una cultura muy conocida, en México, donde se está debatiendo también si la ayahuasca es legal o no porque contiene DMT. Es decir, tiene una serie de características que está haciendo que este juicio concluya como concluya. Si concluye absolviendo, será, como digo, histórico. Pues muchas gracias, José Carlos, por contarnos aquí en Utopías tu visita a México, tu experiencia también como perito. Gracias por compartir esta historia de don José Campos, de Shipibo, del Perú. Claro, aquí también hay personas facilitando ceremonias de ayahuasca en nuestros territorios. Últimamente ha habido también varios casos, han incluso salido en los medios masivos de comunicación. Es un tema, José Carlos, que pues bueno, me gustaría que lo abordáramos con calma en alguna de las ediciones de Utopías, porque a lo mejor mucha gente no sabe qué es la ayahuasca, para qué sirve, cómo funciona, qué pasa a nivel legal. Pero pues bueno, ya que nos has hablado de tu experiencia en México, de esta misión que te ha hecho salir de tu madriguera a hacer de perito allí, pues queríamos preguntarte cómo están también la actualidad relacionada con la ayahuasca aquí en nuestros territorios. Aquí vamos oscilando en la ciclotimia, de la depresión a la euforia y vuelta a empezar. Después de toda una suerte de sentencias absolutorias en todos los juicios en los que se ha juzgado a personas a las que se les ha detectado ayahuasca por pedir ayahuasca o que la portaban con ellos y cuando venían en los aeropuertos, pues de repente, en vez de perseguir la ayahuasca por estar fiscalizada, cosa que ha dejado todas las sentencias clara que no lo está, pues ha habido una persecución relacionado con sectas peligrosas. Algo completamente absurdo. España no es un país en el que se caracterice por que haya movimientos sectarios excesivamente peligrosos. Los habrá, pero es anecdótico comparado con otros países, sobre todo Estados Unidos o demás. Se está tratando de americanizar el problema. Y bueno, pues la sorpresa es que de repente la Policía Nacional ha habilitado un correo electrónico en el que se puede denunciar a cualquier persona que considere sospechosa de estar liderando una secta. Entonces pues se dio, el primer caso fue rocambolesco. En un pueblo perdido en Asturias, en una aldea asturiana, se desplazaron más de 60 efectivos de la Policía Nacional para entrar en una ceremonia de ayahuasca en la que había 12 personas, que lo único que decomisaron, y ha salido ahora recientemente en la prensa, han sido 5 gramos de hachís.
O sea, se han movilizado más de 60 efectivos, no había suficientes efectivos en Asturias, con lo cual tuvieron que venir furgones llenos de efectivos desde Madrid. Es que parece una película de cómic, de risa. Entonces, claro, esto ha sido muy sonado, ha salido en todos los medios de comunicación, filmaciones de la Policía Nacional, secta peligrosa, se veía así a gente con un aspecto completamente inofensivo contra el suelo, esposado de espaldas y los perros olisqueando, todo para 5 gramos de hachís. Ha habido uno aquí, cerca de Berga, en la provincia de Barcelona. No sé, ha habido como 3 o 4 irrupciones policiales antes de que empezara la ceremonia, todo tras una denuncia. Volvamos un poco a la caza de brujas en la que a alguien se le podía denunciar desde el más impune anonimato y sin que haya ninguna consecuencia hacia las denuncias falsas, que por otra parte creo que son delitos, pero aquí no pasa nada. Lo que pasa es que hay personas completamente inocentes, porque de nuevo vuelvo a repetir, la ayahuasca no es una droga, no está fiscalizada por los convenios internacionales, ni en la legislación española figura dentro de las listas de drogas prohibidas. Con lo cual son atropellos que en algún momento se debería esclarecer, deberían dar explicaciones los responsables, y como aquí no dimite nadie, pues tampoco pedimos que dimiten, pero que pidan perdón, por lo menos. Pues muchas gracias, José Carlos, por esta pincelada de actualidad, de temas pues con los que evidentemente estás relacionado por tu trabajo, y te agradecemos muchísimo que aquí en Utopías lo puedas compartir. Es extraño porque en la construcción de las utopías, cuando caminamos la utopía, todas estas cosas que estás contando como que nos parecen parte de una película que no tiene nada que ver con los mundos que deseamos, que queremos y que ya estamos caminando. Entonces, pues bueno, queda aquí puesta la semillita para que pues en otra ocasión hablemos de cómo se está gestionando los usos de estas plantas amazónicas, cómo sería la ayahuasca en nuestro territorio, qué se está proponiendo, cómo se camina también hacia unas buenas prácticas, hacia esta utopía también para el respeto a estas plantas y a las personas que las usan, pues para estar mejor. Llegados a este punto, se me ocurre, José Carlos, ya que estamos enredados en la liana de la ayahuasca, ¿qué es lo que sucede cuando en un territorio como el que estamos se usan plantas que no son autóctonas de nuestro territorio, que no forman parte de las tradiciones arraigadas a este territorio, que no nacen aquí? Aparte de todo el tema que comentábamos antes, de la legalidad, la ilegalidad, el transporte de este tipo de plantas por varias vías, ¿hay consecuencias a nivel ecológico del uso de estas plantas en territorios que no son autóctonos? Bueno, pues claro que hay consecuencias, y quizá esto es uno de los temas que a mí más me preocupa últimamente ya desde hace algunos años, que es todo lo que tiene que ver con la ecología y el cambio climático, la emergencia climática y el colapso hacia el que nos estamos deslizando vertiginosamente, y por eso esperamos que los mundos utópicos vengan al rescate, porque desde luego esto es más una distopía que una utopía. Ojalá la cosa se revierta, aunque yo cada vez soy más pesimista. Debería volver a leer a Pinker, que hace mucho que no leo a Pinker. Esta voracidad consumista que ahora, pues, primero es... ahora está tocando la ayahuasca cada vez es más popular, pues esto implica que la ayahuasca es una fuente botánica, con lo cual viene de un ecosistema concreto. Y para abastecer a toda la demanda de ayahuasca en las zonas fuera de la Amazonía, pues toda esta ayahuasca viene de dentro de la Amazonía. Carlos Suárez lo contaba, ¿no?, en la última conferencia de ayahuasca, que ahora, antes la liana crecía a las afueras de Iquitos, ¿no?, en los arrabales. Ahora tienes que desplazarte, meterte 50, 60 kilómetros selva adentro, ¿no?, para encontrar la ayahuasca.
Esto no quiere decir que la gente que está involucrada en ceremonias pues deje de tomar. Esto quiere decir que deberíamos ser un poco más conscientes, ¿no? Y cuando alguien va a ceremonias de ayahuasca, preguntar de dónde viene esta ayahuasca, porque sí que hay centros que tienen un cultivo sostenible, donde hacen, no voy a decir grupos, pero algunos grupos religiosos, por ejemplo, están cultivando sus propias ayahuascas precisamente para tratar de no deforestar la selva, con todo lo que ello implica, no solo en lo que se refiere a la ayahuasca, sino en lo que se refiere al esquilmamiento de recursos botánicos. Entonces, bueno, es paradójico, ¿no? Que esto lo comentamos mucho aquí en AICERS, ¿no? Que la ayahuasca parece que aumenta, ¿no?, esta conciencia ecológica, pero a la vez, para que tu conciencia ecológica aumente, tienes que hacer extractivismo, porque la ayahuasca no solamente hay que extraerla, sino que luego transportarla. En fin, la solución no es fácil, pero bueno, hay otras vías, hay otros recursos botánicos o micológicos dentro de nuestros ecosistemas, y es cuestión de explorarlos, ¿no? Y desde luego también es informarse de dónde vienen las fuentes, ¿no? De dónde vienen las fuentes de las cosas que tomamos. Explorar un poquito más lo que hay de autóctono en nuestro entorno para pues hacer este tipo de trabajos, de rituales, en fin, lo que cada uno considere. Pues José Carlos, desde tu madriguera particular, me gustaría ya por último preguntarte, pues, ¿qué te estás leyendo ahora? Bueno, tengo varias cosas a la vez, pero por contar algo que tiene que ver con el tema, bueno, en mi búsqueda también de utopías, estoy leyendo ahora un libro que me regaló una amiga, Paloma, por Navidad, de Jorge Reichmann, que se titula Simbioética, y que es una especie de intento de revertir esta cuesta abajo que decía antes, de la emergencia climática, ¿no? de la explotación de recursos, de tratar de tener lo todo en un planeta de recursos finitos, ¿no? Entonces, él propone que tenemos que tomar conciencia de que el 90% de la vida en el planeta, volver al concepto de Gaia, tomar conciencia de que el 90% de la vida en Gaia está basado en la simbiosis, que cuando nos cuentan que el planeta es un planeta inhóspito porque la supervivencia depende de la aniquilación de otros seres vivos, pues que esto solo se da con los mamíferos y con pocos animales más, que como digo, el 90 o más por ciento de toda la fluidez de la vida se basa en la simbiosis y en la mutualidad, y que a lo mejor deberíamos empezar a tener una ética no solamente con relación a otras personas, sino también a otros organismos animados e incluso inanimados, ¿no? Un discurso que además entronca muy bien con algunas filosofías indígenas, ¿no? y con otras formas no extractivistas de contemplar la vida. Como solución es bonita, pero de nuevo mi búsqueda de soluciones creo que sigo sin encontrarla. Siempre tan optimista, José Carlos Bouso, desde su madriguera. Muchas gracias por esta recomendación de Reichmann, por este repaso de la actualidad sobre la ayahuasca y por este apunte también sobre educación en los tratados de Aldous Huxley. Gracias, José Carlos. Nos escuchamos el próximo día 21 de marzo. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. La Trenza, hilvanando historias. Bárbara Salazar, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Ya estamos en La Trenza y según me han contado así unos pajaritos cósmicos, hoy nos vas a hablar de la célula pluripotencial,
Y pues bueno, un poquito esta conversación se trenza de un viaje en autobús en un lugar muy bonito del desierto mexicano. Déjame que lo cuente. Sí, mi querida. Porque ya sabes que aquí nos gusta trenzar incluso más allá de lo que tú vas a trenzar. Estamos Entonces, tejiendo. Amiga, yo la verdad es que tengo muchas ganas de esta sección de hoy, Bárbara, de esta trenza con las células madre y su potencia creativa. ¿Qué nos vas a contar? Ahí vamos, Marta. Muy feliz de esta nueva oportunidad en la que vuelvo a tirar del hilo del arte para comenzar el tejido aquí, un par de tejedoras. Hilo del que espero no dejar de tirar nunca, ¿no? Porque es esa cantera de belleza que nos da muchísimo. Hoy nos trenzaremos entre la filosofía, el arte y la biología. Hablaremos de la potencia, de la transformación y de la expresión, de la expresividad. Cuando comenzaba a plantearme esto, decía, bueno, igual esto es bastante abstracto y en realidad, mientras más entremos en el tema más abstracto será, ¿no? Nos encanta. Claro, a mí también. Y creo que la intención de esta trenza es adentrarse en este terreno de la abstracción, de lo posible, de la abstracción como ese lugar que nos ofrece tantas posibilidades, como la de tomar un concepto, alejarlo de su contexto para desarrollar el nuestro propio entendimiento, ¿no? Entonces, aquí vamos, tejedoras, comenzando a hablar sobre la potencia, ese estado que describe Aristóteles como el conjunto de capacidades o posibilidades de una sustancia para llegar a ser algo distinto de lo que actualmente es, ¿no? Tantos ejemplos, el de la semilla que llegará a ser un árbol monumental o ese conjunto de ingredientes que los estás viendo y que luego son ese plato delicioso que te comerás y te hará feliz, ¿no? Todos esos elementos tienen la capacidad intrínseca de transformarse, una capacidad que se nos da por naturaleza, que se almacena en esa célula, en ese alimento, en esa semilla y que existe por derecho divino, ¿no? De hecho, claro, esta potencia que todos tenemos, que está dentro de todos y de todas, podemos elegir que se potencie, podemos elegir que salga o la podemos tapar. ¿Qué pasa con esta potencia? Pues sí, en realidad nosotros contenemos esa potencia, y cuando hablo de nosotros hablo de todo ser vivo, ¿no? Contenemos esa potencia, existimos en ese estado de no ser que puede transformarse según nuestra existencia lo vaya necesitando. Estas células madre que comentabas al principio, pluripotenciales, son un ejemplo muy hermoso de esa potencia, ¿no? Que existe. Están en el cuerpo desde el inicio de nuestro desarrollo como embriones hasta la vida adulta. Y la ciencia médica, en su, bueno, espero que cada vez más humilde intención de ir conociendo el misterio de nuestro plano físico, por lo menos esa ciencia alopática, esa medicina alopática, ha sido capaz de entender cómo permitir que esa potencia se exprese según nuestras necesidades. Las células madres son nuestra materia prima, son células capaces de transformarse y diferenciarse como células especializadas según lo demanda el desarrollo del cuerpo humano y actualmente según los estímulos que se puedan dar o no en un laboratorio. Entonces, una célula madre, según explicaciones que ya son como un poquito más enrevesadas, se puede convertir, por ejemplo, en tejido cardíaco, capaz de regenerar un corazón dañado, o, por ejemplo, para probar fármacos y ya de una vez por todas dejar en paz a los animales que se utilizan para experimentación. Aquí abriendo un pequeñísimo paréntesis, les comento que eso ya está aprobado, o sea, que esa posibilidad de no experimentar sobre animales, torturar cientos de miles para probar nuestros fármacos, para hacer nuestros experimentos, ya está, ¿no? Ya está esa posibilidad abierta, pero bueno, al capital no le conviene demasiado. Entonces cierro el paréntesis rápidamente para no tejer otra trenza e irnos por otro lado, ¿no? En los lugares del buen vivir trenzamos justamente con estas capacidades creativas que a lo mejor potencian estas células madre
y que a lo largo de los tiempos han estado inspirados por un montón de personas, filósofos, artistas, en fin, cuéntanos, trénzanos. Tal cual. Pues siguiendo con esta senda de las células madres, esas que nos habitan constantemente a lo largo de nuestra vida, porque como comentábamos antes, en vida adulta están en nuestro cuerpo, están en el tejido graso, en el que rodea nuestros órganos, nuestros músculos, y esa grasa, la grasa que está por debajo de nuestra piel. Ellas nos dan un ejemplo de esa capacidad de transformación, ¿no?, que tenemos, que tiene nuestro cuerpo y por ende nuestra alma. Nosotras nos podemos transformar y esa transformación responderá tal vez a alguna de las potencias del alma, responderá tal vez a nuestra memoria, al entendimiento o a la voluntad, capacidades que nos permiten recordar, conocer, querer y por ende ponernos en movimiento, ¿no? Crear ese lugar, crear ese territorio, crear desde la posibilidad. Y aquí me trenzo con un capítulo de las enseñanzas de Deleuze y Guattari. Me pasó Dos situacionistas que, de hecho, aquí en Utopías me encanta que los cites porque forman parte de nuestro elenco de inspiración. Deleuze, Guattari, Raoul Vaneigem, ¿no? En la revolución de la vida cotidiana está aquí en gotitas presente y me encanta que de repente se trencen en este capítulo tuyo, Bárbara. Sí, yo me trenzo con estos dos personajes recientemente porque yo vengo como de otro camino, ¿no? De otro camino de curiosidad en los que no me los había cruzado, pero justamente me los presentó mi compañero y filósofo de confianza, el poematizador. Saludos desde este lado del mar, muchos besos para él. Saludos hacia México. Vamos a concretar aquí esta conversación de la que hablábamos al inicio en este autobús cósmico. Sí, el Cosmibús fue en México. El Cosmibús fue en México con este gran poematizador de los mundos. Sí, saludos. Saludos, abrazos. Entonces, estos filósofos franceses hablaban de la creación del territorio a través de la expresividad y no de la posesión ni la agresividad. Hablaban de que en realidad creamos nuestros territorios porque hemos sembrado flores, montado una obra de teatro, porque actuemos desde el amor cada día, porque cada vez que estemos más en sintonía con la naturaleza, conozcamos el bosque que nos rodea, intentemos reutilizar el plástico que compramos, eso nos permite crear un territorio y sentirnos parte, ¿no? Y no como esas historias de grandes batallas y no porque hayamos cortado más cabezas tenemos un territorio más amplio, ¿no? Entonces, nosotras en este podcast estamos buscando crear los lugares del buen vivir y proponemos que una de las herramientas de creación de estos territorios sea y es el arte, ¿no? Esa creación desde la expresividad se trenza con la capacidad de transformación pluripotencial que nace desde nuestra esencia, esa potencia niño, niña, niñe, la posibilidad que tengamos de habitar espacios donde se den las condiciones para que nuestra célula madre primordial, que es básicamente nuestra existencia, recuerde y tenga la voluntad de ser lo que su esencia requiere. Esto me encanta, Bárbara, porque realmente estamos aquí hablando de la potencia de ser, de la potencia de crear y de la potencia de habitar estos lugares del buen vivir. Tú estás proponiendo, evidentemente, a través del arte o de lo que conocemos por el arte, pero a lo mejor trenzándolo con nuestros amigos situacionistas, podría ser también esta revolución de la vida cotidiana, este atreverse a vivir nuestras vidas, creando estos lugares del buen vivir, que al mismo tiempo se pueden considerar un arte, ¿no? Atreverte a vivir tu sueño, a ponerlo pues, a funcionar y tener también la responsabilidad de vivirlo, sería arte. Claro, es arte. De hecho, nuestra vida está rodeada de arte y el arte, lo único que tenemos es que dejar que brote, ¿no? Somos seres que bailamos, que cantamos, que dibujamos, que recortamos, que hacemos collage desde muy pequeños y se nos va como inhibiendo, ¿no? Porque hablabas también de que esas células madres podían estimularse o inhibirse, ¿no? Que tal vez hay algunas que no quieres en ese momento, no deseas o no se necesita que cojan un camino, pero esos estímulos en el día a día pueden inhibir la potencia que hay en tu alma,
contenida en ti. Entonces busquemos como esos ambientes donde también se permita que brote lo que ya tenemos, porque en realidad está ahí, ¿no? Está en esa vibra. También queriendo recibir el mensaje que se destila desde esos lugares de creación transformadores, que crean territorios fértiles para todas, y que a mí me encanta el hecho de confundir, ¿no?, el intento de orden del imaginario capitalista. Me parece que es un intento virtuoso, ¿no? Les traigo a unos cuantos nombres de esa lista que afortunadamente va brotando a muy buen ritmo, nombres de artistas que celebran esa pluripotencialidad y nos muestran lo bello que es ese lugar y todo lo que abarca. Echen un ojo a lo que voy a comentar ahora si quieren, si les apetece. No soy especialista en la obra de ninguna, pero sin duda vale la pena ver lo que hacen y escuchar lo que nos tienen que contar desde esos lugares de potencia trans. Y comienzo aquí a enunciar a la Manoli Rubio García. Búsquenla en Instagram como la Manoli, pero en el la, en vez de una A, hay un 4. Ella se define como una diseñadora, iluminadora inquieta, constructora de imaginarios, técnica de funciones, madre enamorada y trans. Me parece muy potente su faceta de trabajo con la luz. Hace una creación muy hermosa, muy experimental. Además, es hermoso ver su Instagram, es como parte de su obra, ¿no? Como buena diseñadora, es muy bello y confrontador. Luego tenemos a Alex Lacroix. Es una cineasta, actriz y modelo española. Píllense su corto que se llama Privilegiada. Creo que está en muchas plataformas, es fácil de encontrar, donde ella reflexiona sobre el privilegio de haber sido socializada como hombre desde su existir como mujer trans, ¿no? Es muy, muy hermoso. Paul B. Preciado, creo que tal vez necesita menos introducción porque es bastante conocido. Es filósofo, comisario de arte y escritor, un pensador contemporáneo bastante influyente en los últimos años por su trabajo sobre las políticas del cuerpo, el género, la sexualidad. Para mí es un gusto leerlo, la verdad me gusta mucho cómo escribe, disfruté mucho su libro, Un apartamento en Urano. Pero bueno, su obra es bastante vasta y potente, así que búsquenlo. Y busquen también a Miquel Misé Sánchez, también sociólogo y activista trans. Estos dos también los tenemos por aquí cerca, están de este lado del mar. Le ha entrado mucho al ámbito de las políticas públicas por la diversidad sexual y de género. Su libro A la conquista del cuerpo equivocado nos plantea la problemática de la transformación o no de los cuerpos de las personas trans, ¿no? Que es un tema también bastante amplio y que se está entrando y que es necesario que se entre desde esa visión de haberlo vivido. Oye, Bárbara, agradeciendo muchísimo esta lista de artistas que nos traes, de personas que están transformando, y pues ya que estamos, ¿por qué no cruzamos los mares y nos vamos a Latinoamérica, que nos gusta y mucho? Y de ahí, ¿por qué no nos vamos a México? Y ¿por qué no hablar de este personaje que tanto nos gusta, que es la bruja de Texcoco? Claro, impresionante la bruja de Texcoco. A mí me encanta porque Latinoamérica ahora está siendo referente en muchos sentidos, pero en esto del queer y de lo trans hay referentes a manos llenas y todas muy interesantes. Una de mis favoritas y de que conozco un poco más la historia de su creación es la bruja de Texcoco, como lo acabas de comentar, esta amante de la transfeminidad y de la música mexicana. La bruja para mí es maravillosa, o sea, canta, toca el arpa, espectacular, el violín, se apropia de lo suyo, de su cultura musical en completitud, y verla actuar en escena es un gusto. En muchas ocasiones, y es un dato para mí muy hermoso, sus trajes están confeccionados por su madre, ¿no? Que también hablamos de lo trans como en un imaginario marginal, pero nada, o sea, aquí hay mucho amor de familia de por medio. Ella es bruja, es una reina, así que búsquenla, que estoy segura que les va a gustar. Y siguiendo, del otro lado del mar está
Villano Antillano, que probablemente le suene porque esta mujer la está partiendo en la escena queer latinoamericana y mundial. Puertorriqueña, no se queda con nada por dentro. Sus letras son muy confrontadoras, habla clarísimamente. Escuchen la pieza que se llama Pájara, que como ella dice, sus proyectos abarcan la belleza y el horror de crecer como una persona queer en el Caribe, ¿no? que es un territorio que puede ser florido y espinoso a la vez. Y de hecho, bueno, atentos, atentas, porque seguramente va a visitar alguno de los festivales que tienen lugar en Barcelona cuando llega el verano, no vamos a decir el nombre, así que investiguen ustedes si la quieren ver aquí cerquita de esta ciudad. Sí, pendiente con el movimiento de Villano Antillano por aquí. Y por supuesto, yo no podía dejar de mencionar a Alejandra Gersi, que es la mamacita divina conocida como Arca. Ella es venezolana, una mujer trans no binaria que es una diva absoluta, o sea, es cantante, productora musical de grandes, DJ, modelo, y a mí esta mujer, o sea, es que yo me derretí la primera vez que la vi cuando todavía era hombre, ahora ya está transicionando como muy hermosamente. Ella mete música venezolana en su repertorio y sus mezclas, desde música tradicional de los llanos venezolanos hasta la changatuki, que es un género electrónico nativo de mi ciudad, de Caracas. Ella es muy poderosa, es realmente brutal, es estas personas que no te dejan indiferente, ¿no? Con su música y con su obra en general. Busquen lo que hace y pendiente porque vive en Varna y tenemos también la suerte de verla frecuentemente por aquí, ¿no? Ojos, orejas, sentidos bien abiertos para seguir creando, conectadas con nuestras células madre, atentas a la potencia que tenemos para seguir creando lo que nos dé la gana y lo que podamos en estos lugares del buen vivir. Muchísimas gracias, Bárbara. ¿Y qué te parece si hoy pues despedimos la sección con una changatuki? Bueno, yo te pongo la que mejor se baila, Marta, Pues no te preocupes. Pónmela y nos ponemos a bailar ya. De una. Muchas gracias, Bárbara. Un beso, querido. Safety Chair. Pues la changatuki. Arca. Pa' arriba, pa' abajo, y subo, y bajo, pa' abajo, pa' atajo, que majo. Bueno, lo que no me pensaba yo hoy es que acabaríamos la sección de la trenza bailando el changatuki, el Raptor House con Arca, con este tema, El alma que te trajo. Lo dejamos solo sonar un poquito para que os podáis imaginar la fiesta que se montó después de la trenzada con Bárbara Salazar, porque la fiesta, el gozo, el movimiento, la creatividad, la risa, son ingredientes también absolutamente imprescindibles para el camino de los lugares del buen vivir, para esta revolución de la vida cotidiana que tanto cuesta a veces creer que es posible. Pues desde aquí seguiremos recogiendo experiencias inspiradoras para continuar enlazando utopías y construyendo los lugares del buen vivir. Gracias por escuchar este podcast que ya sabéis que podéis dividirlo en capítulos, escuchar un poquito un día y otro día más. Se sirve al gusto del oyente. Y por favor, no dejéis de escribirnos, nos encanta tener este retorno tan bonito para que juntas vayamos afinando el contenido de este podcast. Recordaros también que si queréis hacernos propuestas que nos ayuden a explorar los lugares del buen vivir, podéis hacerlo a través del correo utopiasbuenvivir@gmail.com. Y para los que queráis apoyarnos económicamente, ya tenemos perfil en PayPal, paypal.me/utopías, paypal.me/utopías, a través del cual podréis aportar las cantidades que queráis y con la frecuencia que deseéis. Y también hemos creado un perfil en la plataforma Patreon, patreon.com/utopíasbuenvivir. Sabemos que tu aportación hará la diferencia para que sigamos ofreciendo este podcast. Nos escuchamos el próximo 21 de marzo. Saludos de toda la tripulación utópica
y de quien os habla, Marta Espurna.